Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Nuestro tema de hoy es un tema de historia, un tema apasionante, porque vamos a referirnos a uno de los procesos de transformación económica, cultural, social y tecnológica más decisivos de la historia. ¿De qué vamos a hablar? De la revolución industrial. Pero, ¿qué fue exactamente la revolución industrial? ¿Cuáles fueron las condiciones necesarias para que se produjera? ¿Dónde se produjo? ¿Qué transformaciones provocó en las sociedades? ¿Cómo eran las sociedades antes y después de la revolución industrial? ¿Qué consecuencias ambientales tuvo? ¿Cuáles fueron las actividades más afectadas por esta revolución en todos los sentidos? De eso vamos a estar hablando durante el programa de hoy y, por supuesto, las respuestas nos las van a dar los mejores especialistas y para eso ya voy a convocar al primero. Hoy nos visita Maximiliano Eckermann. Maximiliano es licenciado en Ciencias Sociales, es profesor de Historia, realiza su doctorado en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y tiene un posgrado en Filosofía Política y magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Cómo estás, Maximiliano? Qué bueno tenerte de vuelta este año. Bueno, un gusto. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, empezá contándome qué fue la Revolución Industrial. Bueno, para pensar la Revolución Industrial nos tenemos que ubicar aproximadamente hacia mediados de 1700, 1780. ¿Sí? Y nos tenemos que ubicar en Inglaterra porque es donde sucede. ¿Tá? Y Inglaterra pasa por una situación muy especial. Pensá que, digamos, la economía hasta ese momento era una economía basada en todo el mundo en la agricultura y la ganadería. Y de alguna manera con la revolución industrial lo que va a suceder es que se va a pasar de una economía agraria a tracción a sangre, donde los animales o las personas, digamos, son los objetos fundamentales del proceso productivo, a la utilización de la maquinaria por primera vez. Con lo cual, desde casi, podríamos decir, de la prehistoria, no había habido un cambio tan profundo en la economía como el surgimiento de la industria y, digamos, la mecanización de la producción. Desde la prehistoria, estás hablando realmente de un cambio muy grande y muy profundo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué esto pasa en Inglaterra antes que en otros países, Maximiliano? Bueno, Inglaterra tiene una particularidad. En principio, digamos, es una isla. Por lo tanto, esa situación insular determina determinadas características, provoca determinadas características que tienen que ver con un clima húmedo, lluvioso, con pocas tierras productivas y una gran producción que tiene que ver con la ganadería, sobre todo lanar. Por otro lado, ha desarrollado un gran comercio y una gran marina a partir de su situación insular durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, digamos, ha logrado expandirse por toda Europa, ha logrado expandirse por Asia, por África, inclusive por América, con lo cual tiene una gran historia vinculada, digamos, al comercio. Por otro lado, hay una cuestión que tiene que ver con lo político. ¿Sí? Y Inglaterra es una monarquía constitucional desde hace muchísimo tiempo. Y prácticamente de 1688, con lo que se conoce como la Revolución Gloriosa, lo que ha logrado Inglaterra es estabilizarse en un modelo político en el cual gobierna la nobleza, pero también gobierna junto a una clase social que es la burguesía, esta burguesía comercial que se ha enriquecido durante toda la Edad Moderna a partir del desarrollo básicamente del comercio. Durante el 1700 aproximadamente hay un crecimiento enorme de la población en Inglaterra y ese crecimiento de la población tiene que ver con las transformaciones en el mundo agrario. Por ejemplo, la rotulación de tierra, mecanización, nuevos abonos, la ley de cercamiento, es decir, una serie de medidas que va tomando la nobleza junto a la burguesía, lo cual hace, digamos, que crezca la producción agrícola ganadera y por lo tanto que crezca demográficamente la población de Inglaterra. Eso lo que va a provocar es una presión social muy importante y la necesidad de producir gran cantidad de productos y alimentos. Hay una necesidad de producción y hay condiciones que propician esta temprana industrialización, ¿no? Sí, pero bueno, la industrialización no se va a producir, digamos, el hecho puntual o acontecimental es la creación de la máquina a vapor. Cuando se cree la máquina a vapor por parte de Watt, ahí que va a ser la primera máquina que se va a utilizar y que va a reemplazar la tracción a sangre, ahí nosotros decimos, bueno, estamos frente a la revolución industrial. Pero por supuesto que esta revolución industrial no se puede producir si antes no hay o no están todas estas condiciones que nosotros habíamos marcado, como la estabilidad política, el aumento poblacional, el crecimiento de la producción, la gran demanda, el comercio, ¿no? La navegación, bueno, toda una serie de elementos que son fundamentales. Tenemos un informe justamente de Maxi sobre esto, sobre la creación de la máquina de vapor y su creador, ¿no? Sobre James Watt. Vamos a contarte quién fue
James Watt. ¿Quién fue James Watt? James Watt fue un ingeniero e inventor escocés que cambió el rumbo de la industria mundial. Una tarde de 1776, cerca de las 5, hora del té, preparaba su infusión diaria cuando se le ocurrió tapar el pico de la pava. Notó que la tapa saltaba. Supo inmediatamente que el golpeteo del metal le abría una puerta hacia el futuro. Sin proponérselo, había descubierto la fuerza del vapor. Comenzó a experimentar y un tiempo después logró desarrollar el primer motor a vapor con la intención de aplicarlo a la industria. Pero para llegar a este descubrimiento, Watt recorrió un largo camino. Había nacido en Greenock, Escocia, el 19 de enero de 1736. Su padre era tesorero y magistrado del pueblo, pero además un próspero comerciante, armador y constructor de casas. A los 17 años, el joven James quería ser fabricante de instrumentos matemáticos, para lo que se trasladó a Glasgow a trabajar con un especialista, y en 1755 a Londres, donde estudió por espacio de 2 años. En 1757 instaló en la Universidad de Glasgow un taller para la fabricación, reparación y venta de instrumentos matemáticos. Allí Watt comenzó sus primeros estudios sobre el uso del vapor. En 1768 construyó el primer modelo de prueba de lo que un año más tarde patentaría como método para disminuir el consumo de vapor y de combustible en máquinas de calor. Se asoció con el dueño de las manufacturas Soho, Matthew Boulton, un fabricante de productos de metal que pronto comercializaría con éxito este invento. Ambos introdujeron numerosas mejoras en la máquina de vapor, como la producción de movimiento rotatorio, el pistón de doble acción, el indicador de presión y el control centrífugo automático de la velocidad de la máquina. Hasta ese momento se usaban molinos de agua para mover los engranajes de las maquinarias, lo que determinaba que las fábricas solo podían instalarse a las orillas de los ríos caudalosos. A partir de la aplicación del vapor, las fábricas comenzaron a instalarse en las grandes ciudades como Londres o Liverpool. Así, James Watt se convertía en un protagonista destacado de la revolución industrial. Ese fue James Watt. ¿Y cuáles fueron, Maxi, las primeras aplicaciones de esta máquina de vapor? Bueno, lo importante, como veíamos ahí en el video recién, es que con la máquina de vapor lo que se logra es mover una serie de engranajes a partir de la fuerza del carbón, que es otro de los elementos fundamentales que tiene Inglaterra, carbón y hierro. Claro. Sobre todo carbón mineral, es decir, el coque, lo cual eso implicaba que uno podía levantar la temperatura del agua, que era como funcionaba la máquina de vapor, y con eso mover esa serie de engranajes. Antiguamente todo se movía a partir, decíamos, de la tracción a sangre, es decir, los animales o de las personas. Claro. Y también se utilizaba los ríos. Inglaterra sí lo que tiene es una gran cantidad de ríos y eso permitía por ahí que la fuerza del agua mueva, digamos, los molinos y demás. Pero eso implicaba tener agua y implicaba tener la fuerza suficiente. En cambio, con la máquina de vapor lo que se lograba era esa autonomía que implicaba que uno podía usar la máquina de vapor en diferentes maquinarias, en diferentes ciudades, a pesar de no tener ríos cerca o, digamos, algún tipo de movilización a partir del agua. Y ahí entonces se empieza a utilizar la máquina de vapor, en principio para los telares, ¿no? Es decir, para el algodón y para la lana, que era la producción más importante que había desarrollado Inglaterra a lo largo de 1700 y era la que solía comerciar por todo el mundo. Hay etapas, ¿no?, en la revolución industrial igual. Se divide en general en etapas para estudiarla. ¿Cuáles son esas etapas? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es lo que se conoce como la primera revolución industrial, ¿no? Es decir, la primera revolución industrial se da a partir de 1769, la máquina de vapor surge ahí, y más o menos perdura hasta 1870. La característica justamente de esa primera etapa de la revolución industrial es la utilización de la fuerza a vapor como fuerza de energía para movilizar mecanismos. En este caso, el telar, el barco, ya vamos a ver, el tren o lo que sea. En el caso de la segunda revolución industrial, comienza en 1870 y va aproximadamente hacia después de la Primera Guerra Mundial. En esa segunda revolución industrial ya hay más países que se industrializan, no es solo Inglaterra, sino que ya tenemos grandes países de Europa, como Francia, también tenés Japón, también tenés Estados Unidos, y la fuente de energía son el combustible, y a partir del petróleo, y la energía eléctrica. Bien. Y después tenés una tercera revolución industrial que se da en 1970 en adelante, ¿sí? Y ahí la característica, digamos, va a ser otros tipos de energía como la nuclear y demás, y ahí estás vinculado a, digamos, lo que hoy conocemos como la modernidad, la globalización y demás.
Bueno, estamos hablando de la primera revolución industrial nosotros hoy y te referías al telar, bueno, la primera máquina, digamos, intervenida justamente gracias al vapor y las grandes modificaciones que esto produce. Así que vamos a presentarte justamente el rol del telar, el algodón, obviamente, la materia prima y su función en esta primera revolución industrial. Cuando se habla de revolución industrial, se debe mencionar obligatoriamente al algodón. A principios del siglo XVIII, la única industria de algodón puro conocida en Europa era la de la India, que vendía sus productos por medio de las compañías de comercio con Oriente. Pero este negocio se encontró con la oposición de los manufactureros de lana, lino y seda. A raíz de esta puja, en 1700, la industria lanera inglesa logró que se prohibiera la importación de estos textiles provenientes de la India. De esta manera, y casi por accidente, quedó vacante un espacio que luego aprovecharían los futuros manufactureros ingleses del algodón. Así, los modestos manufactureros locales se establecieron en la zona interior de los grandes puertos coloniales y del comercio de esclavos, Bristol, Glasgow y muy especialmente Liverpool y sus cercanías. Ellos fueron los encargados de fabricar para el mercado interno reemplazos para la lana, el lino o la seda. Además, también abastecieron al mercado exterior con una alternativa a los productos indios, fundamentalmente cuando las guerras u otras crisis provocaban el corte del flujo comercial. En 1733, el inglés John Key patentó la lanzadera volante, un mecanismo que agilizaba la velocidad del tejido. El aumento de la producción supuso una mayor demanda de hilado para la manufactura textil y esto terminó impulsando el mejoramiento de las máquinas hiladoras. A su vez, cuando éstas alcanzaban avances significativos que implicaban producir más hilos que los necesarios, presionaban para que se optimizaran los telares, dando lugar a un proceso constante de innovación tecnológica. Así, en 1769, el inglés James Watt diseñó una máquina que convertía la energía del vapor de agua en energía mecánica o movimiento, que rápidamente se aplicó en la industria textil. Ese mismo año, el industrial Richard Arkwright patentó el telar mecánico movido por agua, acelerando tiempos de manufactura. Paulatinamente la producción creció cada vez más, y la suba de las ventas a partir de 1750 hizo que esta industria prosperara sin parar. De hecho, en 1770, las exportaciones de algodón se multiplicaron por 10 y más del 90% de las exportaciones británicas de algodón se enviaban a los mercados coloniales, especialmente a África. La manufactura de este tejido comenzó a depender cada vez más del comercio internacional, ya que se lo confeccionaba con materia prima traída de afuera, especialmente de las zonas conquistadas por Inglaterra. De esta manera, este tejido se convirtió en un símbolo de los vínculos coloniales organizados alrededor de las plantaciones esclavistas de las Indias. Estas proveían a la industria británica hasta que en la década de 1790 se abrió una fuente de algodón prácticamente ilimitada con las plantaciones esclavistas del sur de los Estados Unidos. La importancia de la industria del tejido fue tan grande que conllevó a la modificación entera de zonas del planeta. Así, entre 1760 y 1830, la ciudad de Manchester, Inglaterra, multiplicó por 10 su tamaño, pasando de 17.000 a 180.000 habitantes. Además de su población, cambió su fisonomía, llenándose de fábricas de 5 o 6 pisos, cada una con una chimenea alta que exhalaba vapor negro de carbón, dando pie al comienzo de la era moderna. Volveremos sobre la contaminación también dentro de un rato, ¿no? Pero ahí veíamos un montón de fábricas en Manchester. ¿Y cómo empieza la historia de las fábricas, Maxi? Bueno, la cuestión es ahí que yo te venía comentando que hay una burguesía, digamos, comercial que durante todo el siglo XVI, XVII y XVIII se ha desarrollado a partir del comercio. Parte de esa burguesía comercial comienza a invertir cierta cantidad de capital en talleres artesanales para producir distintos elementos. Uno de los elementos más importantes son las telas. Primero el lana, el lino, veíamos ahí, pero después se descubre que el algodón es una de las telas más nobles y aparte muy barata porque la materia prima no se sacaba de Inglaterra, sino que se extraía de las colonias que Inglaterra tenía, India, Egipto, Estados Unidos todavía inclusive, a partir del proceso de la esclavitud. Con lo cual eso permitía grandes cantidades de materia prima muy barata. Entonces, ¿qué es lo que descubre Inglaterra, básicamente? Inglaterra descubre que el secreto está en producir grandes cantidades
a muy bajo costo y luego expandir el comercio por todo el mundo a partir de esas redes comerciales que ya había generado en los siglos pasados. O sea, hacer crecer los talleres y además mecanizarlos todo lo posible. Exactamente. Entonces, ¿qué empieza a hacer esos comerciantes? Digamos, comienzan a invertir en aquellos inventores, como veíamos a Watt u otros, que empiezan a crear máquinas que favorecen la productividad. Pensá que es el momento del surgimiento del liberalismo, pensá que es el momento del surgimiento de Adam Smith, porque en 1776 hace su libro La riqueza de las naciones, y Adam Smith tiene un caso muy significativo, digamos, en su libro, que es el de los alfileres, y cómo dividiendo al taller en partes, que es la famosa división del trabajo, aumenta la productividad. Entonces, imagínate esa división del trabajo aplicada con maquinaria que produce las 24 horas del día, de lunes a lunes, con materia prima traída de las colonias a partir de los esclavos. Eso implica un crecimiento económico tremendo, ¿sí? Y Inglaterra se convierte de alguna manera, dice Hobsbawm, en la fábrica del mundo. Claro. ¿Y en qué consistió la revolución agrícola? Bueno, en paralelo nunca se puede pensar la revolución industrial si no se piensa que se está dando a su vez una revolución en el mundo rural. Claro. En el mundo rural lo que empieza a haber es un aumento de la producción, y a partir de ese aumento de la producción se produce un proceso muy importante, que es que los antiguos terratenientes, ¿sí?, que eran los dueños de la tierra y que las alquilaban, comienzan a querer recuperar esas tierras para la productividad, porque se dan cuenta que con los nuevos inventos genera un montón de riqueza para ese mundo industrial que está surgiendo. Y ahí se produce un fuerte enfrentamiento entre esos terratenientes y los antiguos arrendatarios. Los antiguos arrendatarios y los campesinos más, digamos, pequeños y más, van a terminar siendo expulsados a la fuerza de los campos, y va a terminar siendo la mano de obra que va a trabajar justamente en la fábrica, y se va a producir esa migración. Además, ¿no? Y barata, por supuesto. Sí, porque bueno, la palabra que se usaba para los salarios era jornal. Jornal significaba que te pagaba la jornada de trabajo. Eso significa que si vos no vas a trabajar no te pagan, se trabaja de lunes a lunes, no existe descanso, y mujeres y niños cobran la mitad del salario que cobran, digamos, los hombres. Entonces ahí trabajaba todo el mundo, era, digamos, una producción impresionante, una cantidad de trabajo y mano de obra barata. ¿Y cómo surgen la industria metalúrgica y la siderúrgica? Bueno, a partir, digamos, de que crece la industria del tejido y que crecen otras industrias, lo que se dan cuenta, digamos, esta burguesía industrial es que necesitan mejorar las fábricas y necesitan mejorar los medios de comunicación, sobre todo. Entonces hay una gran expansión de el metal, sobre todo para las edificaciones, pero para el surgimiento del ferrocarril y la locomotora, que va a ser como el gran invento, junto con el telar, de la revolución industrial. Claro, también apoyándose en la máquina de vapor, obviamente. Por supuesto, el tren es a vapor, los rieles son de metal, la locomotora y demás es todo de metal. Entonces imagínate que eso aumenta la velocidad y la posibilidad de llevar mayor cantidad de mercancía de un lugar al otro, con lo cual también abaratás los costos de producción. Entonces abaratás la materia prima, los salarios y los costos de producción, con lo cual es un crecimiento del capital enorme, ¿no? Es donde se produce el famoso take-off, el despegue inglés, que lo separa del resto de Europa continental y la convierte en la primera potencia, por lo menos hasta la Primera o Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, Maxi. Muchas gracias por haber venido hoy a Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando de la revolución industrial. Vamos a continuar en el próximo bloque, pero ahora una pequeña pausa, un pequeño recreo. En este caso, la pregunta de alguien que vos seguramente conocés y que cocina cosas muy ricas. Estamos hablando de Narda Lépez. Tiene una pregunta para hacernos y voy a intentar respondértela, Narda. ¿Qué querés saber? Hola Juan, aquí Narda Lépez. Después de tantos años siempre te quise preguntar algo. Sé que te gusta contar y explicar un poco las cosas. Venimos escuchando mucho hablar y usar, algunas de dominio fuente, otras de dominio objetivo, algunas que están vivas y otras que están muertas. ¿Qué hace que algo sea o no lo sea? Una de estas que me tienen con tantas dudas. Juan, explícanos, ¿qué es una metáfora? Gracias por tu pregunta, Narda. Y te cuento qué es una metáfora. Una metáfora es una figura retórica que consiste en nombrar un término real con uno imaginario, entre los cuales, entre el real y el imaginario, existe una relación de semejanza. La metáfora posee un importante poder poético porque tiene la capacidad de enriquecer el significado de una idea, otorgándole mayor expresividad. Te doy un ejemplo de Don Quijote, que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles. Así describe Don Quijote de manera metafórica a su amada Dulcinea.
Espero que la respuesta te haya resultado satisfactoria, Narda. Te mando un beso grande y a vos te invito a que te conectes con nosotros a través de nuestras redes y nuestro correo electrónico porqué@mandarinatv.com. Ahí podés escribirnos. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Seguiremos hablando de la revolución industrial después de la pausa. Tema de historia hoy en Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Nuestro tema de hoy, tema de historia, es la revolución industrial y vamos a poner el foco ahora en el impacto social que produjo en su momento la revolución industrial, cómo modificó a la sociedad que existía hasta ese momento. Y para hablar de eso nos visita Lucas Rosenmacher. Lucas es sociólogo, realiza su doctorado en artes en la Universidad Nacional de las Artes. Es investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Hola Lucas, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme, Juan. Un placer. Bueno, contame, poniendo el foco en los cambios y en el impacto social de la revolución industrial, ¿cuáles fueron las áreas de la sociedad que se vieron más afectadas por estas transformaciones? Ustedes tocaron dos de esas áreas de una manera bastante profunda cuando describieron la cuestión histórica, que fueron, por un lado, los cambios en los modos de producción y a partir de ahí las dimensiones y los alcances de lo que se producía y la necesidad de salir a buscar nuevos mercados. O de construir nuevos mercados, de generar nuevos mercados y de generar nuevos modos de explotación en los mercados que se buscaban. La otra es, a partir de eso, la expansión, digamos, a partir de ese cambio en la producción agrícola y en la producción industrial, el cambio espacial, donde se empiezan a generar nuevos modos de ciudades. No es que no habían ciudades antes, ciudades hubo en diferentes momentos de la historia, digo, los romanos. Pero se transforman, crecen, ¿no? Exactamente. Crecen de una forma no programada, tal vez, ¿no? Exactamente, crecen exponencialmente, como decía el informe, que Manchester, por ejemplo, crece 10 veces lo que era en ese momento, y eso conlleva una serie de cuestiones. Una es que, digamos, se traslada gran parte de la población que vivían desperdigada por diferentes lugares del campo, terminan concentrándose en la ciudad buscando un medio de vida, porque esas modificaciones habían modificado también la forma de acceder al alimento, al cobijo. A partir de ahí, digamos, también otra cosa que ocurre es que, digamos, en esa concentración cambian los modos de asociaciones entre las personas. Claro. En la etapa anterior, digamos, existían gremios que permitían ir planificando quiénes podían acceder a los medios de trabajo, cómo los se gremios podía de los producir. distintos oficios, ¿no? Exactamente. Y con este cambio exponencial, todo eso se trastoca, digamos. Claro. La revolución industrial viene a trastocar muchas de las condiciones de vida que existían hasta ese momento. Digo, existía el dueño de la tierra y quien la trabajaba. Claro, pienso, seguramente cambia el orden de las clases sociales también, ¿no? ¿Cuáles eran las clases sociales antes de la Revolución Industrial y cuáles eran después? Tenías los terratenientes, los sectores vinculados con la iglesia y con la nobleza, que eran los dueños de la tierra, y después tenías lo que Hegel denomina como el siervo de la gleba, que es, digamos, la gente que trabajaba en el campo y que trabajaba en la tierra por una serie de contrapartes de alimento, habitación, desarrollo familiar. Eso antes de la Revolución Industrial. Eso antes de la Revolución Industrial. Pero con la Revolución Industrial esto cambia. Todo eso se trastoca, porque, claro, por un lado, lo que estaba desperdigado
en pequeños talleres, en pequeños espacios a lo largo del territorio, se concentra todo en edificios de 2, 3, 4, 5 pisos, donde la producción se hace en masa, se hace mucho más rápido y donde, digamos, se tiene que trasladar la gente para poder seguir viviendo y comiendo. Ahí aparece una nueva modificación, digamos, una nueva modificación que trastoca todo, que es el tiempo. Aparece la figura del tiempo como... El tiempo como algo medible, claro, ¿no? como lo conocemos ahora, porque hasta ese momento, digamos, la medición se hacía por las cosechas. De hecho, las festividades tenían que ver mucho por los tiempos de cosecha y de Los siembra. tiempos de la naturaleza. Exactamente. Ahora los tiempos de la naturaleza son otros, son otra naturaleza. Claro. Es la nueva naturaleza, que es la naturaleza de un tiempo medible, de un tiempo que puede ser atrapado en un reloj y que y que además genera un nuevo estado, que es un estado de conciencia sobre el uso del tiempo de esos trabajadores brindado al dueño de los medios de producción, que los mantenía en jornadas de 12, 16 o un poco más en algunos casos, claro, horas de trabajo que eran, digamos, hay como una nueva mirada sobre los modos de explotación que tienen los dueños de los medios de producción frente a los dueños de la fuerza de trabajo. Lucas, ¿podemos hablar del surgimiento de la clase obrera en la Revolución Industrial? Y ahí sí, podemos identificar como un momento en el cual se va conformando la clase obrera. No es que se conforma inmediatamente. Podemos tomar como algunos hechos particulares para poder describir ese movimiento. Uno es el de los luditas, entre 1811 y 1813, 1815, que era un movimiento de obreros que se dedicaban a romper máquinas como modo de negociación colectiva con el patrón, con el dueño, de los medios de producción, y que tomaban su nombre supuestamente de un señor que se llamaba Lud, que a fines de la década del 70 del siglo anterior, de 1779, rompió 2 máquinas para generar una queja sobre una situación de producción y que además se emparentaba con la revolución agrícola, que había un colectivo de trabajadores que rompían las trilladoras para poder sentarse a negociar mejores condiciones de trabajo. Ese es uno de los momentos. Otro momento que podemos también tomar es el momento de los cartistas, que es un movimiento que, si bien reclamaba mejores condiciones de empleo, también reclamaba, a partir de una presencia mucho mayor de obreros, de proletarios en la vida cotidiana de las ciudades, reclamaba un papel distinto en cuestiones políticas, en cuestiones de derechos políticos. Claro. Sí. No, adelante, sí. Bueno, y lo que ocurre ahí es que vemos como un movimiento en la década del 30 del 1800, en el cual este movimiento cartista, que se llamaba así cartista porque era la Carta del Pueblo, que se reunían en un café, en un bar, a deliberar y a escribir y a plantear reclamos políticos y sindicales, dentro de una cosa que se llamó la Unión de Trabajadores. Reclamaban, por un lado, la posibilidad del voto secreto obligatorio para todos los hombres que tuvieran más de 21 años y que no tuvieran antecedentes penales. Y que además, a diferencia de lo que venía dándose en el Parlamento inglés hasta ese momento, que era que vos podías elegir cada 7 años, que se pudiera elegir cada 1 año para evitar lo que llamaban ellos como los modos de soborno o de compra de los representantes. Ahora, Lucas, me estás hablando un poco de transformaciones y de algún modo el surgimiento y la organización de la clase obrera. Sí. Del otro lado del mostrador, ¿qué pasaba? Los capitalistas también cambiaron, me imagino, con respecto a la figura del capitalista previo a la Revolución Industrial, ¿no? Sí, digo, esos cambios no son unidireccionales. Claro. Sí, cambiaron, comenzaron a diversificar además también sus modos de generar materias primas. Digamos, en el bloque anterior también hablaban sobre cómo en lo que eran los lugares de las colonias
esos capitalistas empezaron a hacer inversiones en campos con esclavos, digamos, trasladaron todo el trabajo de la mina y de los campos de algodón a América, a África, y empezaron a generar manufacturas, digamos, a traerse lo que decía Martí, que a partir de todos los elementos que sacaban de América Latina, generaban un chaleco hecho en Inglaterra, con cinturones, zapatos, o sea, y volvían a llevar a las colonias. Claro, empezaron o sea, empezó como un proceso de globalización, un nuevo momento de globalización económica. ¿Y ya existía, Lucas, una clase media en ese momento en Inglaterra? A ver, los pequeños comerciantes y los artesanos, digamos, la producción artesana, digamos, la industria pequeña, sí, ya existía previo, claro, a la Revolución Industrial. De hecho, digamos, conviven todo el periodo previo y todo ese proceso lo van transitando. Sí, existían. Pero ahí me parece que lo central para entender la gran modificación, desde mi punto de vista, de todo lo que fue la Revolución Industrial es digamos, la consolidación de un grupo que eran los dueños de esos medios de producción, que los dueños de la fábrica, los dueños del modo de comerciar a partir de los productos de esa fábrica, y una clase que empieza a generarse, pero que todavía no está generada en esa primera etapa de la Revolución Industrial, que es el proletariado. Ahora, sí empieza a surgir y a crecer el descontento social, ¿no?, con este proceso de industrialización. ¿Por qué? Y porque había, digamos... Uno entiende por qué, pero contalo vos. Sí. Había, digamos, ahí vemos una alta desigualdad, claro, por un lado en quienes producen y en quienes ponen la plata para producir. Digamos, hay como un desfasaje muy grande. Marx va a decir que digamos, los capitalistas generan una plusvalía, que es todo el excedente de dinero que se saca del tiempo de producción, digamos, como empieza más dice por tiempo, del tiempo que tarda en producirse un producto. Entonces, por un lado está eso, ¿no?, que hay desigualdad, pero por otro lado es que las jornadas de trabajo, como decían antes, son larguísimas y además aparece otra cuestión que es la figura de la competencia. Claro. Que, digamos, el capitalismo trae algo que hasta ese momento no estaba, por lo menos, tan potente, como es la figura de la competencia. Y en la figura de la competencia, por un lado, estaba el tema de, como todavía no existían las uniones de trabajadores, los sindicatos, digamos... No había límite para la explotación humana, digamos. No había ni límite para la explotación humana, y además las negociaciones eran persona a persona. Claro. Entonces, digamos, la posibilidad era muy desigual. ¿Y había conciencia en ese momento del impacto ambiental que esta creciente industrialización estaba provocando? Digo, veíamos las chimeneas en Manchester tirando humo negro a lo loco. ¿No había conciencia? No, me parece que estaba más vinculado a la idea de desarrollo, de evolución. Pensemos que unos años después Darwin va a escribir El origen de las especies y iba a hablar sobre cómo las especies van evolucionando. Está más vinculado a esa idea de desarrollo, una idea que llegó hasta los 70 del siglo pasado, del siglo XX, digo. Tenemos un informe, Lucas, justamente sobre esto, ¿no? Lo que no se advertía en su momento tenía consecuencias. ¿Cuáles fueron, cuáles eran, cuáles siguen siendo las consecuencias ambientales de la industrialización y de la revolución industrial? La revolución industrial generó uno de los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en la historia de la humanidad. Pero también fue responsable de daños ambientales, cuyos efectos perduran hasta nuestros días. El humo de las chimeneas de las fábricas del norte de Inglaterra provocó precipitaciones contaminadas, lluvias ácidas, motivo por el cual los residuos industriales en el agua acabaron rápidamente con el musgo que protege a la turba. Esto genera mayor dificultad para potabilizar el agua. También inundaciones, ya que las tierras pierden capacidad de absorción. Por último, favorecen al calentamiento global porque los páramos de turba, una vez que se dañan, liberan dióxido de carbono, uno de los gases causantes del efecto invernadero.
Otra consecuencia de la revolución industrial sobre el medio ambiente se produce cuando se inundan las minas y el agua contaminada llega a los ríos y tierras aledañas. La gravedad del abandono de minas es tal que se calcula que alrededor de 3.000 kilómetros de canales de agua en el Reino Unido están afectados por sustancias como el cadmio, el zinc, el plomo y el arsénico. Si bien consumir estas aguas no genera daños en la salud de los humanos, que tienen tolerancia a estos elementos, la presencia de estos contaminantes redujo la vida acuática en los ríos. En el condado de Cornwall, en el suroeste de Inglaterra, el problema es más grave. Se cree que en esta zona del país hay al menos 2.000 minas abandonadas. El impacto de la polución es tan grande que en algunas zonas comenzó a aparecer una mezcla inusual de plantas y vida silvestre. Por ejemplo, los desechos de las minas de plomo ocasionaron la aparición de una combinación de plantas típicas de la costa con otras de monte. Aunque esta vegetación ahora está oficialmente protegida, los científicos buscan una solución que permita mantener un equilibrio entre las especies diezmadas por la contaminación y la nueva vida silvestre. A menos que el tema se solucione, el impacto de la revolución industrial se seguirá sintiendo por muchos años más. Y ahí veías en el final del informe representaciones pictóricas, ¿no?, de las ciudades transformándose por la revolución industrial, con esas chimeneas humeantes, los barcos en el puerto, las casas todas apretadas. Bueno, tenemos una comunicación ahora con Diana Avellaneda, licenciada en arte, para hablarnos justamente sobre el arte y la revolución industrial. Diana, qué lindo verte y contar con vos una vez más en esta nueva temporada. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes y estoy muy bien. Qué bueno, qué alegría. Diana, ¿en qué momento, en qué periodo de la revolución industrial se advierten los cambios más notables en la producción artística? Mira, los más notables son a partir de 1850, es decir, lo que algunos historiadores llaman la segunda revolución industrial, el periodo que corresponde a esta segunda revolución. No porque antes no los hubieran, sino porque, bueno, es más evidente en este segmento del siglo XIX. Sobre todo, hablaban hace un ratito de este sector social formado por el proletariado, por obreros no calificados que venían del campo a instalarse en la ciudad, y hay un movimiento que se llama el realismo social en pintura, representado por Courbet, Millet, Daumier, que va a tomar como tema central de la pintura justamente el trabajo de esta gente en condiciones tan duras, atravesando condiciones tan duras en ese momento. Y eso es bastante revolucionario porque anteriormente, a lo largo de la historia, lo que se representaban eran temas religiosos o algún héroe de guerra o los nobles, algún burgués, pero la temática es introducida en más o menos alrededor de 1850 con el realismo social. Y después hay otro cambio también que se le debe a la aparición de la fotografía como tecnología. Como ya la fotografía copia la realidad, no es necesario imitarla. Desde el Renacimiento se había tratado de lograr una mimesis perfecta en la pintura, ¿no es cierto?, con la perspectiva, con los claros oscuros en otros momentos, pero bueno, ahora como ya la fotografía copia la realidad, al artista le queda reinterpretar la realidad, es decir, verla desde otro lugar, pasándola por los sentimientos. Entonces el impresionismo, más o menos alrededor de 1870, va a tomar la bandera en estos cambios. Como todos saben, seguramente el impresionismo le interesa captar la luz, más que nada, más que el dibujo. Empieza a no darle demasiada importancia al dibujo. Pero lo que es interesante es que se los llaman los pintores del aire libre, del plein air. ¿Por qué? Porque salen a pintar afuera con unos tubos que se habían creado en ese momento de estaño. Antes los pintores tenían que triturar los colores, que generalmente eran de procedencia mineral, y tenían un asistente, se guardaban en una especie de vejiga de cerdo, hasta que, bueno, con este material se conserva mucho mejor y se pueden sacar para pintar los paisajes directamente en medio de la naturaleza. Hay una obra que conjuga ambas cosas, nuestras pinceladas rápidas por captar la luz, con la aparición de los trenes que van irrumpiendo en las ciudades, que es la serie de Monet en la estación de Saint-Lazare, que son como 12 pinturas, que nos muestra justamente toda esa
renovación en las ciudades. Y yo te diría que a partir de ahí, todos los Ahí estamos movimientos... viendo, perdón, mira, Diana, ¿es esta pintura a la que te referís? Claro, es una de las 12 pinturas. Sí, sí, ven que ahí lo principal es el humo y que ya en el fondo hay está como desdibujado, porque lo que importa es captar esa luz. Y también vemos allí la importancia de la arquitectura de hierro y cristal, que me voy a referir en un momento más cuando termine el panorama de la pintura. Te decía que el impresionismo es como el primer movimiento que cambia una forma y un tema de pintar. Pero después todo lo que sigue, como los postimpresionistas, hay que recordar, por ejemplo, Gauguin, que abandona la civilización y se va a pintar a Tahití, o el cubismo ya en 1907, que no pone solamente un punto, una perspectiva única, sino distintos puntos de vista. El fauvismo, que, bueno, está Gauguin, que hace también el fauvismo una exaltación del color. Los colores también son producto de la revolución industrial, porque, por ejemplo, el malva antes no se usaba y se empieza a introducir, incluso en la moda, en el vestir, no solo en la pintura. Hay como estallidos de color. Después hay otros movimientos como el futurismo, que apuesta, es en Italia esto, apuesta a la máquina. Entonces vamos a ver pinturas de Boccioni, que se refiere a las ciudades, o incluso del francés Léger, que era cubista, pero que también adhiere, y que representa a mujeres como si fueran máquinas. O sea que hay una exaltación de todo lo que es el avance, la tecnología, y bueno, otros movimientos como el expresionismo, por ejemplo, que van a deformar las figuras, porque total para copiarlas ya está la cámara fotográfica, y van a expresar las sensaciones, los sentimientos, la angustia de eso que ya se prefiguraba que iba a ser la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí avanzaste, Diana, hiciste un recorrido desde desde la mitad del siglo XIX hasta entrado el siglo XX, ¿no? Y claro, aludiste a las estructuras de hierro, porque claro, también hubo transformaciones importantes en la arquitectura y aparecen grandes construcciones de hierro, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Bueno, primero el hierro tiene una resistencia muy buena en relación con lo que pesa, y eso va a permitir grandes estructuras. Por ejemplo, el Palacio de Cristal de Paxson en Inglaterra en 1851 es como un gran invernadero. El hierro lo que va a proporcionar es la posibilidad de luz, al ser sostenido como una estructura. Primero, al principio, el hierro se lo tapa, o sea, se usa como estructura. No estaba en la estética del momento que la gente pudiera apreciar ese avance tecnológico. Entonces se lo reviste como, por ejemplo, en el Parlamento de Londres, como si fuera gótico. La estructura es de hierro, pero afuera uno lo ve y parece como si fuera una construcción medieval. En el Palacio de Cristal que vimos recién, el de Paxson, bueno, ya es como un invernadero, ya está a la vista. Y eso permite también recibir, porque se hacían exposiciones universales, todas las nuevas tecnologías y venderlas a gran escala. Y el gran ejemplo también está en París, ¿no? Claro. En París hay muchas exposiciones durante el siglo XIX. La más importante va a ser la de para mi caso, la de 1880, que más el Arco del Triunfo, más la columna Vendôme, más la Estatua de la Libertad, la parte esculpida, que de hecho también la hizo Eiffel, ¿no? Es Bartholdi el escultor, pero la estructura interna es de hierro. Así que bueno, ese es un emblema de modernidad que fue bastante controvertido en su momento por artistas como Guy de Maupassant, que decían que no podían dejar eso digamos, como emblema de una ciudad como París, pero bueno, se termina aceptando. No nos olvidemos que es el momento de las reformas del barón de Haussmann, que es quien va a destruir, a reconstruir, digamos, la París que era medieval a una ciudad pujante, moderna, con grandes bulevares, bueno, con avenidas. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Los grandes bulevares, te decía. Claro, los grandes bulevares que además se llenan de afiches de Cancan, porque también es la época en que se construye el Moulin Rouge.
todas estas diversiones burguesas, porque en realidad los primeros consumidores de la arquitectura en hierro van a ser los burgueses, ¿verdad? Aparecen también los grandes les grands magasins, es decir, los almacenes para que las señoras burguesas se fueran a comprar ropa y bueno, distintos elementos para, digamos, la vida cotidiana, utensilios, elementos domésticos, que ocupan una gran superficie y que la mayoría están iluminados por esta conjugación de hierro y vidrio. Yo creo que lo que la revolución industrial le aporta es la luz, y es la luz a la ciudad y a los edificios. Y no nos tenemos que olvidar del Art Nouveau por 1900, que también, nacido en Bélgica, con la Casa Tassel de Victor Horta, nos presenta como una elaboración ya no tan técnica, sino más artística, de todo lo que es pasamanos de escaleras, carrozas, muebles, que va a tener distintos nombres en cada país. Diana, muchas gracias por este ratito. Seguramente estaremos en contacto muy pronto para el programa. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso, hasta luego. Era Diana Avellaneda y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Hoy estamos hablando de la revolución industrial en Todo Tiene un Porqué. Llegamos al final por hoy, esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa dedicado a la revolución industrial. Lucas, muchas gracias por haber venido. Seguramente volveremos a vernos en esta temporada de Todo Tiene un Porqué, que va a continuar, bueno, con más preguntas y más respuestas, pero sobre otros temas, porque como el nombre del programa lo indica, todo, pero todo tiene un porqué. Muchas gracias. Chau, hasta luego.